¿De qué van las cosas que me dices? Hace tiempo que te espero. Quiero darte unos minutos para quitarle peso al miedo. De una vez acude a mostrarme tus anhelos. Rompe todos los esquemas, date arte y por lo menos quédate a tirar la casa por la ventana. Y la soledad queda desechada ahí. Quédate a tirar la casa por la ventana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y qué bueno que asisten a esta nueva cita porque Centrovisión siempre los jueves al mediodía se convierte en la casa del arte joven por excelencia. En esta oportunidad para echar una mirada a la música que propone un joven espirituano junto a dos agrupaciones, pero sobre todo para conocer cómo se las ha arreglado con el bajo, un instrumento que resulta imprescindible en algunas bandas y sin embargo del bajo poco conocemos. ¿El bajo es solo acompañante o también tiene su lenguaje musical? De ello hablaremos hoy en La Casa por la Ventana con mi invitado. Por lo pronto, nos asomamos por la ventana porque tenemos avances. Las décadas del 60 y el 70 definitivamente influyeron de tal forma en la música que los melómanos reconocen muy bien que hay que beber de estas décadas para precisamente regalar lo mejor del pop y el rock de aquellos años dorados. De hecho, Santispíritus desde hace algún tiempo tiene, gracias a un grupo de músicos, una banda que nos regala parte de aquel tiempo musical y me refiero a la década. Así que recibo a uno de sus integrantes, la persona que me acompañará esta tarde para tirar la casa por la ventana y conocer de su trayectoria artística. Se trata de Ainel Sequeira Martín, así que buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo decía al principio que vamos a conocer un poco de tu desempeño en esta banda, pero también hace alrededor de un año estás en el grupo Blues Connection. Y sí, de eso vamos a comentar también. Pero sí quisiéramos comenzar hablando de tu incursión en la música y si fue el bajo el primer instrumento musical con el que te desarrollaste y comenzaste tus primeros pasos dentro de este universo. Bueno, no, inicialmente comencé estudios de piano para formar parte de la agrupación Juventud 2000 en la época de la adolescencia, cuando aquello era un fenómeno y todos eran nuestros ídolos. Los estudios no fueron iniciales, no fueron grandes estudios, o sea, fue un tiempo corto. Y bueno, ya después entonces eventualmente comencé con el bajo. Desde hace algún tiempo, Ainel, ya eres bajista de la década. ¿Cuándo comenzó tu pasión por ese instrumento, específicamente por el bajo? Sí, dije eventualmente porque fue en casa de un amigo, Arián León, guitarrista, por cierto, de la década de Blues Connection también. Su padre tenía un grupo de aficionados que tocaba música cubana y ahí había un grupo de instrumentos. Entonces, en determinado momento descargábamos cuando ellos no estaban y asumíamos los instrumentos y entonces me tocó el bajo. A partir de ahí, entonces sí ya se quedó constituido como mi instrumento. ¿Cuán diferentes o similares me mencionabas que no comenzaste por el bajo, definitivamente, pero me gustaría saber diferencias, similitudes que le encuentras al piano y al bajo en las interpretaciones musicales que has podido hacer? Sí, en la música moderna el bajo constituye un instrumento que representa la parte rítmica. Específicamente su función es delinear la base armónica de los temas. Esto se logra a través de enfatizar las notas raíces o las notas clave de cada acorde. En el caso del piano es diferente. El piano más bien enriquece esta melodía que parte del bajo, esta base armónica que proyecta el bajo a través de acordes y otros recursos musicales.
Y desde tu perspectiva dentro de la provincia, digamos que hay profesores, asesores, que aquellos jóvenes interesados en este instrumento musical, específicamente del que estamos hablando, el bajo, tengan la posibilidad de enseñar a esos jóvenes que así lo deseen. Bueno, yo conozco personalmente a René Bonachea, que es un maestro muy profesional y que tiene una experiencia inmensa. Hay otros, no sé si ejerciendo como profesores, pero bueno, el caso de René Bonachea es un profesor que lleva, incluso yo en una época de mi vida aprendí mucho de él. ¿Y nunca te has inclinado hacia esa pasión que también es en la enseñanza? Hasta el momento te mantienes en estas dos bandas, ¿nunca has enseñado el bajo a ningún muchacho? En un momento se hizo necesaria la participación de muchos profesores cuando el proyecto de la Escuela de Instructores de Arte estaba en pleno apogeo, y ahí estuve un año y un poco dando clases de contrabajo, impartiendo clases de contrabajo a los alumnos de música específicamente. Me imagino que ha sido una experiencia inolvidable para ti porque también te exigía a la hora de impartir esas clases. Y me gustó el hecho de ejercer como profesor, transmitir el conocimiento, fue una experiencia inolvidable. Incluso hoy por ahí me encuentro a los alumnos y me recuerdan con mucho cariño. O sea que quizás en un futuro también contemos contigo para esto de la enseñanza del bajo aquí en la provincia como instrumento musical. Ahora, desde tu perspectiva como músico que te desarrollas en estas dos bandas, en la de Pedro Reyes y La Década y también en Blues Connection, ¿crees que en agrupaciones como estas el bajo es imprescindible? Sí, atendiendo a los formatos tradicionales de esta música, que es música popular en definitiva, el pop, el rock, creo que es imprescindible. O sea, la idea es ocupar el espectro sonoro para el que está diseñado biológicamente el oído humano. Y el bajo, la línea de bajo es imprescindible. O sea, incluso hay personas que sin saber de música, cuando falta ese instrumento, cuando lo oyen débil, ellos sienten que falta algo, que hay un vacío. O sea, que considero que sí es imprescindible en este tipo de... Hay formatos especiales, ¿no? Hay algunas agrupaciones que utilizan guitarras nada más, son cosas un poco especiales, pero por lo general creo que es imprescindible. En estas dos que tenemos en la provincia, definitivamente es imprescindible. Sí, definitivamente. O sea, que eres imprescindible, y claro que lo eres también aquí en la Casa por la Ventana. Mi invitado, Ainel Sequeira, se quedará junto a nosotros porque también conoceremos de las propuestas musicales que tiene Blues Connection, que por cierto, atentos por ahí porque hay una invitación muy especial. Hoy comienza una peña de esta agrupación aquí en nuestra provincia, pero los detalles nos lo va a dar a conocer Ainel más adelante. Vamos a la música, pero antes yo tengo una información. La Dirección Provincial de la Brigada de Instructores de Arte, José Martí, nos informa que este fin de semana se desarrollará la 6ª edición del taller de experiencias científico-prácticas de este movimiento de jóvenes creadores. Durante el evento, que tendrá lugar los días 17 y 18, se expondrán más de 30 trabajos relacionados con el quehacer de los brigadistas, tanto en las escuelas como en la comunidad. El programa del evento prevé desarrollar un grupo de actividades colaterales, dentro de las cuales se destaca una conferencia sobre la vigencia del ideario martiano. Así que han sido muchos los instructores de arte que también han pasado por aquí, por la Casa por la Ventana. El colectivo de este programa les desea muchísimos éxitos en esta nueva empresa. Adelanta la música con Blues Connection.
Bueno, seguimos conversando hoy con Ainel Sequeira Martín, bajista de La Década y también de Blues Connection, joven, que nos acompaña hoy para tirar la casa por la ventana. Y compartiéndote también aquí, estaba conociendo que no tiene ninguna influencia familiar esto de la música en él. O sea que la música llegó de forma fortuita, ¿no es así? Sí, así mismo. Me imagino que fueron varios los retos entonces, Ainel, a vencer. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, en el plano personal no hubo problema, o sea, mi familia me apoyó a pesar de que cuando tomé la decisión de inclinarme por la música tenía una carrera universitaria en las manos. Yo estudié en Los Camelitos y ahí adquirí una carrera de ingeniería que era muy buena y, o sea, aparentemente parecía una locura dejarla, ¿no? Entonces me incliné hacia la música y a partir de ahí empecé hasta hoy. Y en el plano artístico, bueno, sí es un reto el hecho de que no tengas ayuda familiar. Siempre la ayuda familiar es muy buena. Claro. Te transmiten experiencia, te transmiten conocimiento. En el caso mío, bueno, fue a partir de la interacción con los demás y aprendiendo que lo adquirí. Sí, poniendo mucho empeño de tu parte, sacrificio personal, ¿no? Sí. No solo sí. el impulso de tu familia o de los amigos que estuvieron en derredor tuyo que te ayudaron con la técnica del bajo. Hablando de la técnica del bajo, ¿cómo te las ingeniaste para lograr solidificar dicha técnica y a la vez actuar? Porque comenzaste prácticamente haciendo las dos cosas. Sí, en un principio no tenía ningún documento ni ningún profesor de bajo. O sea, lo que hacíamos era apoyarme en los amigos míos que tocaban guitarra y adaptábamos técnicas de la guitarra al bajo y así fui comenzando a preparar las manos. El bajo es un instrumento bastante duro con respecto a la técnica. Y bueno, ya después sí, en la interacción con otros músicos, yo recuerdo que en esta etapa de aprendizaje y adquisición de experiencia, eso fue muy importante. Mi trabajo con Zapatos de Charol, que fue la primera agrupación profesional en la que trabajé, porque me permitió viajar a otras provincias, conocer otros músicos, ya decía, y lo repito, interactuar, que es muy importante con otras personas que tenían conocimiento, tenían experiencia. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, y seguir desarrollándolo, por ejemplo, el trabajo con La Década, que ya lleva 9 años ya, y ya un poco que adquieres esa experiencia que te permite continuar, que te permite tener más confianza en ti mismo. Es muy difícil, o sea, el trabajo es muy difícil. Hay que tener mucha voluntad, a veces hay momentos difíciles en que no hay recursos, etcétera, y ganar la disciplina que hay que tener para ejercer como músico. Yo creo que La Década también ha ayudado mucho en ese sentido. Bueno, cuando hablamos de La Década, me gustaría que nos comentaras un poquito acerca de la primera experiencia que tuviste con esta agrupación y la primera vez que te presentaste en público. Bueno, la primera vez fue en el restaurante El Pollito. Allí hacíamos una peña que era semanal, si mal no recuerdo. Era una cosa muy amena, o sea, las personas, los comensales, mientras estaban efectuando la comida, nosotros acompañábamos con algunas cosas románticas. Recuerdo que empezamos con 12 o 13 canciones solamente, con muy poco tiempo de preparación, y Manolo, el cantante, también entró junto conmigo. O sea, fuimos 2 adquisiciones en ese momento nuevas para la agrupación. La agrupación no tenía bajo hasta ya ese momento, habían sido un trío. Y fue una experiencia muy buena. He aprendido mucho y me ha servido de mucho. Yo creo que a la hora de contar la historia de la vida no se puede olvidar La Década. Qué bien. Bueno, vamos a seguir compartiéndote aquí en La Casa por la Ventana porque sí quisiera conocer a Ainel acerca de la influencia musical o las influencias musicales que te impactaron en esos primeros años cuando comenzaste a andar por la música aquí en Santi Spíritus. ¿Y por qué razón te impactaron? Bueno, en mis comienzos, al igual que mis compañeros de grupo, en aquel momento el gusto musical era muy ecléctico. Yo recuerdo que nos regalaban muchas placas de vinilo, creo que es como se llaman, que traían los estudiantes que venían de la Unión Soviética en aquel momento. Y la mayoría de la música era música anglosajona, incluyendo los Beatles, que indudablemente no podían faltar. No solo desde el punto de vista musical, sino en el punto de vista de la actitud, cambió totalmente mi apreciación hacia la música y yo creo que dictó el gusto musical mío a partir de ese entonces. Yo recuerdo que teníamos un grupo en la etapa del bachillerato, que éramos un cuarteto,
y había un pianista que teníamos en aquel entonces cuyo padre era fanático a los Beatles, y él fue el primero que nos enseñó un disco, el primero que compartió con nosotros información y algunas cosas de su vida, etcétera. A partir de ahí todo cambió. Bueno, entonces te sientes cómodo en Blues Connection porque también tiene su conexión, por supuesto, esta banda con los Beatles. Más adelante recuerden que tendremos una invitación gracias a Blues Connection y a mi invitado, Ainel Sequeira. Pero ahora volvemos a la música aquí en La Casa por la Ventana. Los revolucionarios, no de verdad. A diario. Los revolucionarios, a diario. Los revolucionarios. Pues sí, seguimos en La Casa por la Ventana, poco tiempo, pero importante hablar de la banda revelación del momento. Se trata de Blues Connection. ¿Qué nuevos retos te propone para ti esta banda con sus sugerencias para el público? Bueno, retos muchísimos. Es una banda que apenas cumple un año ahora y tenemos un público muy fiel que es bastante exigente y cada vez que nos presentamos nos exige cada vez más temas nuevos, cosas novedosas. ¿Qué propone Blues Connection cuando de música hablamos? Bueno, Blues Connection es una banda que se dedica fundamentalmente a hacer versiones de temas de grupos clásicos y no tan clásicos, o sea, grupos contemporáneos del rock de todos los tiempos.
Esa es la línea fundamental, aunque tenemos como proyecto para el año 2012 hacer temas propios, incluir temas propios en todo el repertorio y seguir trabajando estos temas de esa época que son tan interesantes y tan sonoramente tan complejos. Gustados también, Claro. tan aplaudidos por el público espirituano. Ahora, cuando hablamos de esos temas, del rock sobre todo, ya que es una banda que precisamente cultiva el rock, me gustaría saber cómo tú notas la salud del rock en nuestra provincia. ¿Qué crees que le falta a este movimiento de rock para que siga imponiéndose? Porque sabemos que ya ha ganado terreno. Sí, últimamente ha habido un grupo de presentaciones importantes en la provincia, yo creo que ha sido significativa. La provincia cuenta con varias agrupaciones que tienen varios años de creada, con una trayectoria estable y muy disciplinada. Yo considero que la salud del rock en Santo Espíritu es buena, pero bueno, cuando converso con los amigos siempre insisto en que es necesario la creación de un espacio físico para la presentación de este tipo de manifestaciones artísticas. Un espacio que tenga una administración afín, que proponga este tipo de eventos donde cada banda puede ir a tocar un día específico. Que no hay que esperar creo que es muy importante. Sí, a veces los conciertos no están en el medio determinado, en el lugar determinado, o sea, el lugar correcto Exacto. para realizarse. Y los que no son seguidores del rock, entonces lo que hacen es... Claro. No solo el rock, Gustarse. cualquier manifestación artística creo que debe tener su espacio. Bueno, y lo que prometimos, porque ya es tiempo de despedirnos, hoy comienza la peña de Blues Connection. Los detalles. Sí, gracias a la Galería de Arte, a la UNIAC, al Centro Provincial de la Música, a la dirección del proyecto 20+1, hoy vamos a comenzar una peña en la propia Galería de Arte a las 9 de la noche, una peña que va a tener carácter mensual. Inicialmente va a comenzar Blues Connection solo, después va a haber participación de algunos invitados, etcétera. Así que hoy los esperamos a todos los fanáticos de la banda. Qué bien, ya lo saben, a las 9 de la noche en la Galería de Arte Oscar Fernández Morera, Blues Connection con la primera edición de su peña. La invitación corre también por la casa que tiramos hoy por la ventana junto a Inel Sequeira Martín. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias. Recuerden que dentro de 7 días volvemos, no falten. ¿De qué van las cosas que me dices? Hace tiempo que te espero. Quiero darte unos minutos para quitarle peso al miedo. De una vez acude a mostrarme tus anhelos. Rompe todos los esquemas, date arte y por lo menos Quédate a tirar la